Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda su amigo Ricky y espero que te encuentres muy bien en el lugar donde estés. Y en esta oportunidad les traigo un nuevo contenido denominado la densidad del suelo. Pues, ¿qué hablaré en este video? Les explicará. Trataré acerca de la densidad aparente, densidad real y espacio poroso, explicándolo paso a paso. Pues bien, sin más rodeos, empecemos. Pues bien, entonces, mi estimado, ¿cómo se halla la densidad aparente? Para tener en mente que la densidad aparente se halla a partir del peso del suelo seco a estufa sobre el volumen total. Pues, ¿a partir de qué? Pues cuando te vas al campo, como puedes estar viendo en la imagen, hay un método, el método del cilindro. Pues en este método se explica cuando realizamos una calicata, pues ¿qué materiales lo llevas para hacer la calicata? Pues llevas la pala, la lampa, un martillo de goma, ya veréis por qué, una madera y un cilindro de metal, una navaja. Ya, con todos estos materiales, ¿cómo realizas el procedimiento? Ya realizas la calicata. Bien, con las dimensiones de 50 centímetros de largo, 50 de profundidad y 50 de ancho. Bien, entonces más o menos a una distancia de 30 en uno de los lados de la calicata pones el cilindro, pues encima de ella con una madera lo apoyas y con el martillo de goma hasta obtener el suelo completo que esté en el cilindro. Ya para llevar al laboratorio, hacer el peso del suelo a estufa y luego seguir el procedimiento. Pero veamos la densidad del suelo. ¿Cuántos tipos de densidad del suelo hay? Hay dos tipos, que uno es la densidad aparente, otra es la densidad real. Pues bien, ¿de qué trata la densidad aparente? Pues veamos esta fórmula, que la densidad aparente está dada por peso del suelo seco a estufa sobre el volumen total. El volumen total es el volumen del cilindro. Pues ¿cómo se obtiene estos datos, estos valores que estamos viendo en el cuadro? Tales como para las clases texturales, que está representado en miligramos por metros cúbicos. Pues aquí encontramos, según la ubicación, como que en el anterior video de cálculo de la densidad aparente, peso incomparable, lo expliqué de una manera sencilla cómo se le ubica cada uno de ellos. Le dejo en la descripción el enlace del anterior video. Pues es los extremos, ¿no? Cuando ubicamos el arenoso y el arcilloso en los extremos, en el medio queda el franco. Entonces ya podemos estar variando con el franco arenoso y el franco arcilloso, y los valores que lo ubicamos de forma más sencilla, como el 1.5, el 1.4, que es valores de franco arenoso y arenoso, y 1.1 y 1.2 valores de franco arcilloso y arcilloso, y así variándolo cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en la densidad aparente? Pues en la densidad aparente consideramos al peso del suelo seco, también a los poros que hay en el suelo. Cuando hablamos de los poros nos referimos el espacio que hay en el suelo. Y a la vez, como observamos el cuadro, aquí vemos clases texturales: arenoso, franco arenoso y franco arcilloso y arcilloso. Pues dependiendo del tipo de textura, esos tipos de suelo van a presentar diferente cantidad de poros. Pues entonces el arenoso o arcilloso, ¿cuál de los clases texturales es lo que va a tener mayor cantidad de poros? Pues eso se dará y responderá al final del video, así es que se estará explicando al finalizar el video. Y a la vez, entonces, ¿para qué, Ricky, me sirve estos valores del cuadro del arenoso, franco arenoso? ¿Para qué? Pues es muy importante saberlo, porque en casos prácticos, cuando estamos en el campo, pues los valores de arenoso, franco arcilloso y arcilloso, pues no te lo van a dar, así que tendrías que tenerlo o ya aprendértelo
para que resuelvas tu peso de capa arable y a partir de ello ya saber la cantidad de fertilizantes que se utiliza y a base de ello. Es muy importante saberlo. Pues bien, entonces la densidad aparente, explicándolo, tiene varios puntos importantes, como el primer punto, que cuando hay mayor cantidad de materia orgánica, pues menor será la densidad aparente. Pues cuando hablamos de materia orgánica, relacionemos con suelos arcillosos. ¿Por qué? Los suelos arcillosos tienen una cantidad de coloide similar a la materia orgánica. Es por eso que como lo vimos en el cuadro, los suelos arcillosos tenían menor cantidad de densidad aparente, como 1.1, 1.2. Pues esto explica que los suelos arcillosos tienen mayor cantidad de microporos. Es por eso que tiene también menor densidad aparente. Otro punto, el segundo punto importante, cuando hay mayor compactación en el suelo, la densidad aparente será también mayor. Pues un ejemplo muy sencillo para comprenderlo. Ahora bien, comprobemos si es verdad o no que a mayor compactación, mayor es la densidad aparente. Les expliqué al principio del video del método del cilindro, pues esto servía para extraer una cantidad de suelo. Ya te ibas al campo, hacías tu calicata, llevabas tus respectivos materiales como la pala, el cilindro, el martillo, pues para extraer el suelo. Pues veamos esta imagen. Oh Ricky, pero ¿qué me estás mostrando? Aquí veo cálculo, fórmula. Espera, no te preocupes, esto es muy sencillo, ¿ya? Pues aquí se ve el cilindro, tiene una altura de 10 centímetros y un radio de 5 centímetros. La altura lo elegí un promedio, puede ser más o menos, pero ya, elegí 10 centímetros. Y el volumen del cilindro pues es pi por radio al cuadrado por la altura. Nada más reemplazamos. El valor de pi es 3.14 y el radio al cuadrado sería 5 al cuadrado. La altura sería 10 y el volumen ¿cuánto nos da? Multiplicado los tres valores pues nos da 785 centímetros cúbicos. Bien, y el peso es 900 gramos. Pues bien, veamos la segunda imagen. Aquí se hace la práctica de que estamos haciendo el cálculo, que a mayor compactación es verdad o no que mayor será la densidad aparente. Pues aquí se ha hecho, se ha presionado tanto, se ha compactado que el suelo ha disminuido hasta la mitad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que cuantas veces que compactes, pero el peso no va a cambiar, va a seguir la misma, ¿cierto? Entonces, la altura del suelo, que está pintada de marrón, está ya 5 centímetros. Ya disminuyó su altura. Bien, entonces calculemos su volumen, reemplazando de la misma manera. El volumen, pues valor de pi 3.14 por 5 al cuadrado y la altura, que es 5. Entonces multiplicado te da 393. El valor del volumen ha disminuido a la mitad, ¿cierto? Y el peso sigue constante. Pues ahora realicemos cálculo de la densidad aparente. Pues la densidad aparente, el peso del suelo 900 gramos entre el volumen total, volumen del cilindro, es 785 centímetros. Bien, entonces la densidad aparente dividida nos da 1.14 gramos por centímetros cúbicos. Ya en cuanto a las unidades, ya puedes estar convirtiendo en miligramos por centímetros cúbicos, ¿ya? Pues bien, entonces la siguiente densidad aparente, la 2, que estamos comprobando entre 900 gramos entre 393, que es el nuevo volumen del suelo compactado, ¿ya? Veamos aquí, la densidad aparente es 2.29. Ahora sí, ¿cómo es? ¿Que a mayor compactación mayor es la densidad aparente? Así es verdad. ¿Por qué? Porque el valor del denominador cuando disminuye, o sea que el valor del volumen, la densidad aparente va a aumentar. Se explica de otra forma. Como lo habéis visto, la densidad aparente 2.29 cuando ha sido mayor compactado, y aquí cuando ha tenido las mismas condiciones, pues su densidad aparente ha salido 1.14. Pues ahora sí podemos decir que está comprobado. Como vemos en la imagen, ¿ya?
en la imagen explica acerca de esta gráfica de cilindros, diferentes cilindros, que aquí vemos suelo arcilloso y suelo arenoso, ¿verdad? El suelo arcilloso tiene menor tamaño de partículas, ¿cierto? El suelo arenoso tiene mayor cantidad de partículas. Pues en cuanto a macroporos y microporos, el suelo arcilloso en sus partículas tiene microporos. Eso es lo que importa, es lo que hace que tenga menor densidad aparente. Pues a la vez el suelo arenoso tiene los espacios se dan entre las partículas y a eso se le denomina macroporos, pero no tiene microporos. Y ya, pues eso ha sido la diferencia, y esta es la razón por la que varía la densidad aparente, por el tamaño de los poros. Que recordar que la densidad aparente incluye los poros. Pues bien, entonces ahora ya pasamos a la densidad real. Pues la densidad real, como vemos en la fórmula, en el cuadro, pues está dado por el peso del suelo seco a estufa sobre el volumen de sólidos. ¿Por qué? La densidad real, a diferencia de la densidad aparente, la densidad aparente considera los poros, pero la densidad real solo considera la parte mineral. Es por eso que su valor es constante, 2.65. Pues bien, como vemos en el cuadro, aquí presentamos a los minerales que hay en el suelo, como el cuarzo, hematita, la calcita, el yeso, la mica fina. Pues si trabajamos solo con la parte mineral, esta densidad real va a ser constante. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos los minerales que provienen de una misma roca madre y utilizamos ese valor constante de 2.65. Pues es así, y principalmente los minerales del suelo están compuestos de estos minerales más principales, como se ha visto, calcita, el yeso, entre otros. Pues es por eso que la densidad real es constante, utiliza el valor de 2.65 gramos por centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre densidad aparente y densidad real? Pues la densidad aparente considera a los poros, también la materia del suelo, y la densidad real o densidad de partículas, también denominado, ya no considera los poros, sino la parte mineral. Pues bien, entonces la densidad real depende de la estructura del suelo, aunque puede haber excepciones tales como relaves mineros, y aquí va a variar el valor de la densidad real, porque los valores, los minerales va a aumentar y esto hace que varíe el valor de densidad real, y a la vez porque hay relaves mineros, pero puede haber solo en pocas cantidades, ¿no? Sería difícil que se lleve ese ambiente de relaves mineros, ¿no? Otro sería de exceso de materia orgánica. Evitar hacer muestreo en lugares donde hay mayor cantidad de materia orgánica para que no se altere el valor de densidad real, ¿cierto? Ahora bien, entonces ya pasamos a explicar acerca del espacio poroso. Pues el espacio poroso no es nada más que el espacio o el volumen en el suelo que está ocupado total o parcialmente de aire y agua, y esto puede estar en proporciones cambiantes o en equilibrio. Ahora, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de porosidad? Espacio poroso y porosidad, ¿cuál es la diferencia? Ya lo definimos al espacio poroso, que es el equilibrio que existe entre gases y agua en el suelo. Ahora, la porosidad es la expresión porcentual del espacio poroso. ¿Cuál es la fórmula de la porosidad? Pues aquí tenemos el porcentaje de la porosidad, está dada por volumen total menos volumen de sólidos sobre volumen total por 100. Pues ya nos parece familiar, porque si lo relacionamos con densidad aparente, densidad real, pues aquí tenemos el volumen total del cilindro y volumen de sólidos está relacionado con la densidad real, ¿verdad?
De otra forma de representar el porcentaje de porosidad, fórmula está dada por 1 menos densidad aparente sobre densidad real por 100. Ahora bien, entonces, ¿cuántos tipos de poros existen? Tenemos 2 tipos, el microporo y el macroporo. En el microporo las partículas están cubiertas de agua. En el macroporo las partículas están cubiertas de aire. Ese es el caso de arena, del suelo arenoso. Si has ido a la playa y has notado que el agua se infiltra demasiado rápido, se pierde rápido, es porque tiene mayor cantidad de macroporos y no tiene coloide. Es por eso que si hay coloide en el suelo o materia orgánica, pues absorbe y retiene el agua, pues en suelos arenosos no lo hay. Es por eso. Pero en cambio, en microporo, en suelos arcillosos, ¿qué sucede cuando hay demasiada precipitación? Sea el caso de la selva, pues aquí se inunda y los suelos se vuelven demasiado pesados. Es porque los microporos ya han retenido bastante agua y esto va a generar asfixia radicular. Es por eso que inundar en suelos arcillosos genera este tipo de problemas, asfixia radicular, porque las raíces ya no pueden absorber el oxígeno porque hay demasiada cantidad de agua. Los microporos han absorbido demasiada agua que ya no hay oxígeno para que las plantas absorban sus raíces, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿cuál es la importancia del espacio poroso? Pues el espacio poroso es muy importante porque nos va a ayudar que el suelo esté oxigenado. Pues como vemos en el cuadro, vemos dos plantas. Una tiene mayor desarrollo radicular, la otra no. ¿Por qué? Porque esta tiene que el suelo se ha compactado demasiado y no deja que se desarrolle en la parte radicular. Por decir que el órgano más importante de la planta no está desarrollándose como debe ser, y si no se desarrolla, pues no lo vamos a tener buena producción. Y es por eso que suelos compactados es a veces difícil de hacer estos tipos de manejos para tenerlo aireado y que el suelo tenga mayor posibilidad para que se desarrolle la planta. Pues esa imagen nos muestra muchos aspectos más. A la vez, la retención y movimiento del agua. Eso no es muy importante porque si no tenemos movimiento del agua, puede que se genere y se va a generar asfixia radicular o pudrición por exceso de agua. Y necesitamos que circule el aire y el movimiento de esta, ¿no? Y debe haber equilibrio entre micro y macro poros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya una transferencia de calor adecuada, un calor específico. Si hay equilibrio entre micro y macro poros, pues ese equilibrio nos ayuda a que la raíz se desarrolle de una manera más saludable. Ahora bien, mi estimado o mi estimada, ya llegamos a la parte de la pregunta que nos hicimos a inicio del video. ¿Qué clase textural tiene más poros? Si es suelo arenoso o es suelo arcilloso. Como lo puedes estar viendo en el video, el suelo arenoso tiene mayor cantidad de partículas más grandes, y el suelo arcilloso tiene partículas muy pequeñas en sí. Ya habíamos puesto un ejemplo de si vas a la playa en suelo arenoso, el agua se infiltra más rápido y se pierde más rápido, es porque no tiene microporos. Es por eso, solo tiene macroporos. Pero en los suelos arcillosos, en sus partículas pequeñas, hay una cantidad infinita de poros, pues a esos se le denomina microporos. En conclusión, los suelos arcillosos tienen más poros y son cantidades muy pequeñas, que se le denomina microporos. Pues bien, mis estimados amigos y amigas, ya llegando a la parte final del video, recuerde el antiguo proverbio que decía que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy.
Así que si les ha quedado alguna duda acerca del tema de densidad aparente, densidad real, espacio poroso, pues recuerde dejarme en los comentarios y suscribirte si es la primera vez que estáis viendo este video. Pues gracias, nos vemos en el siguiente video. Bye.